Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Acompáñenme a hacer este hermoso bolso rápido e ideal si estás comenzando, ya que es un bolso fácil que lo puedes terminar en menos de 2 horas. No olvides dejar tu like y tu comentario por apoyo al canal. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto: cadena de aluminio de 120 centímetros, 2 aros de 2.5 centímetros, mi etiqueta, ganchillo de 6.5, aguja lanera, tijera, 1 metro y el trapillo es de 3 centímetros, 100% algodón. Aquí está la información. Ahí está, son 110 metros, 120 yardas. Así, miren. Aquí está la información. Aquí está el color. Miren qué bonito viene, bien dobladito. Los enlaces de todos estos materiales se los voy a estar dejando en la descripción del video. Comencemos. Voy a empezar por la parte de en medio, sacando hilo de la parte de en medio del trapillo para que no se nos enrede tanto. Así. Y si queremos hacer borla, entonces ya por último podemos tomar de este trapillo que está acá en la parte de afuera, que está como más planito y queda más bonito lo que es la borla. Entonces comencemos mejor con lo que es la parte de en medio. Así vamos a hacer un anillo mágico. Dejamos un poco, formamos una X, sostenemos, entramos, tomamos, damos vuelta y aquí formamos una cadenita, que este es el primer punto, ¿ok? Esto lo vamos a tomar como el primer punto de nuestros 8 que vamos a hacer en total. Entonces ya hicimos 1, ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Ingresamos, tomamos trapillo, damos altura y cerramos. Ahí está. Aquí se le recomienda agregar ganchillo a la cadenita que acabamos de hacer. Así, miren, esto va a ser el medio del punto. Agreguémosle marcador a la primera cadenita para que no nos confundamos que ese es el primer punto, ya que cuando cerramos el anillo mágico este suele perderse. Ahí está. Primeros 2 puntos, se formó la cadena. En esta cadena donde vamos a cerrar, si quieren también agréguenle un marcador. Pues es bastante visible la primera cadena, entonces no le voy a agregar. Ahí llevamos 2 puntos, ¿ok? Ahí. 3, 4 y el número 8, o sea 7 puntos bajos más la cadenita son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas en la parte de arriba. Vamos a cerrar. No lo cerramos todo completo, no, o sea, no lo apretamos tanto. Más adelante, cuando terminemos, pues lo apretamos bien. Aquí soltamos en la primera cadenita. Así. Tomamos el trapillo, que es esta orejita. Pasamos hacia atrás. Así. Y ahí donde agregamos el marcador, miren, suele perderse, pero está acá, justo. Así. Vamos a hacer aumentos, ¿ok? Ahí está. Sacamos. Aquí vamos a hacer una cadenita que equivale al primer punto. Vamos a hacer aumentos en esta segunda hilera. Ahí está el primero. Otra vez ahí mismo donde ingresamos a hacer la cadenita, vamos a hacer el otro punto bajo para formar el aumento. Así. Primero 2 puntos, formamos la cadenita de la parte de arriba. Agréguenle el marcador si creen que se van a perder. En total serían 6 aumentos. Ya llevamos 1. Entonces en cada cadenita de base, la parte de en medio de ese punto, vamos a formar acá este que sigue, otro aumento, 1, nuevamente ahí mismo, 2. Ahí están mis 2 aumentos, faltan 4.
terminé de hacer los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos en total y dejamos aquí estos 2 puntos, ¿ok? Si lo dejamos sin hacer, recuerden que hicimos 8 al principio. 6 hicimos con aumento y 2 libres. Vamos a la tercera hilera. Estamos así. No hacemos cadenitas, ¿ok? Para girar. Giramos nada más sin hacer cadenita. Terminamos el último punto. Damos vuelta. Aquí hacemos en la primera cadenita, ¿ok? Un punto bajo. Ahí. Cadenita completa tenemos que tomar. En esta hacemos un aumento. 1 y 2 ahí mismo. Siguiente cadenita hacemos un punto bajo. Siguiente hacemos un aumento. Y así seguimos el mismo, la misma secuencia. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento hasta terminar. Aquí estoy terminando. Aumento el penúltimo y el último. Un punto bajo. ¿Ok? Ahí está. Terminamos con 16 puntos. Entonces, solamente sin hacer cadena, giramos. Y aquí en la primera cadenita vamos a hacer un aumento. Tomando la cadena completa siempre. Ahí está el primer punto. 1, ahí mismo. 2. Siguiente cadenita. Un punto bajo. Siguiente cadenita. Un punto bajo. Siguiente cadenita. Un aumento. Y así seguimos la secuencia. Un aumento, 2 puntos bajos. Aumento, 2 puntos bajos. Aumento, 2 puntos bajos. Y así. Terminé esta cuarta hilera con 22 puntos. Y termina aquí con un aumento. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento. Giramos. Aquí vamos a empezar. Anteriormente estábamos trabajando 2, ahora vamos a trabajar 3. 3 puntos bajos aquí al inicio. Vamos a hacer un solo punto. Cuando es número impar, no vamos a empezar con un aumento. Cuando sea número par, sí. Entonces aquí empezamos 1, 2, 3. ¿Ok? Cada punto de base un solo punto. Ahí están mis primeros 3 sin aumento. Luego sigue aquí en el cuarto un aumento. 1 y 2. Los siguientes 1, 2 y aquí 3 y él sigue y lo que sigue es el aumento. 1 y 2. Ahí está el aumento. Entonces así vamos a seguir en lo que resta. 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos, aumento. Terminé esta quinta hilera con 27 puntos. Aquí terminé con aumento y 2 puntos bajos, ¿ok? No tiene que terminar con la misma cantidad de puntos que con la que empezamos, ¿ok? Solamente seguimos la secuencia y con lo que terminemos. Damos vuelta y como ahora es 4, aquí hicimos 3 puntos bajos, ahora sigue 4 puntos bajos y como es número par, vamos a empezar con un aumento. 1, 2. Entonces aquí seguimos. El siguiente punto, un punto bajo, segundo, tercero, cuarto, ahí está, y ahora un aumento. Así, vamos a hacerlo bien esto. Y seguimos el mismo patrón, 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, aumento, hasta que terminemos. Terminé esta sexta hilera con 33 puntos. Empecé con un aumento y terminé con un solo punto bajo. El penúltimo es aumento y luego un punto bajo. Ahora vamos a la séptima vuelta. Hicimos 4, ahora vamos con 5 puntos. Damos vuelta. Como son 5 puntos, es número impar, entonces comenzamos con un solo punto acá. O sea, no comenzamos con el aumento. Ahí un solo punto. 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5 puntos. Luego un aumento. Seguimos la misma secuencia.
5 puntos, aumento, 5 puntos, aumento hasta terminar. Terminé mi séptima hilera con 38 puntos, aumento y aquí los últimos 3 puntos bajos. Vamos a dar vuelta, vamos por nuestra octava hilera y anteriormente hicimos 5 puntos, entonces ahora sigue 6 puntos. Y como es número par, vamos a comenzar con aumento. 1, 2 y luego siguen los 6 puntos. 1, 2, 6 puntos y luego acá aumento y seguimos la misma secuencia. Ok, 6 puntos, aumento, 6 puntos, aumento, 6 puntos, aumento hasta terminar. Terminé esta octava hilera con 44 puntos. Vamos a la novena, así, damos vuelta nada más y aquí hicimos 6, ahora van 7 puntos. Entonces un solo punto acá, siguiente, un solo punto hasta hacer 7. 1, 2, 3, 6, 7. Ahí están los 7 puntos y acá el que sigue es un aumento y seguimos el mismo patrón. Ok, 7 puntos bajos, aumento, 7 puntos bajos, aumento y así hasta terminar. Terminé esta novena hilera con 49 puntos, aumento, 1, 2, 3, 4 puntos, ok, solitos. Vamos a hacer la última hilera, la décima, solamente giramos y aquí no vamos a hacer aumentos en esta hilera, sin aumento, solamente punto sobre punto, ok. Si terminamos anteriormente con 49, entonces vamos a terminar en esta hilera con 49 puntos. Terminé de hacer mis puntos bajos, ok, los 49 puntos, lo que es la décima vuelta, y esto quedaría así. Aquí 23 centímetros, vamos a ver acá, ¿sí? Sería unos 20 centímetros, ¿no? Acá, este lado, 13 y medio. Tenemos que crear otra igual a esta, por acá la tengo, miren, esta va a ser la parte que quede de la parte de adentro del bolso, donde está este trapillo que es para cerrar el anillo mágico. Luego escondo bien este trapillo por debajo de los puntos, esta va a ser la parte de adentro y esta es la parte de afuera. Ok, esta, aquí donde está este hilito, cerramos bien, vamos a quitar esto por mientras. Jalamos bien el anillo acá, lo cerramos así y luego escondo por debajo de los puntos este trapillo. Antes de unirlo les quiero mostrar acá, digamos, una de las piezas tenemos que cortar el trapillo y dejar para luego esconder. Entonces terminamos de hacer el último punto y acá lo que voy a hacer es una cadenita al aire para que no se vaya a soltar. Aprieto bien y luego escondo por debajo de los puntos, ok. Y la otra que hagamos, la segunda, no la vamos a cortar, ya que aquí con esta vamos a comenzar a hacer lo que es la unión. Entonces aquí no la vamos a cortar y en este solamente así terminamos el punto. Vamos a dar vuelta así, esta es la parte que va a quedar dentro, entonces esta es la parte que va a quedar dentro. Vamos a dejarlo por la parte de afuera en este momento, por ahora, ¿sí? La parte que va a quedar derecha está por dentro, así, solamente para hacer la unión. Ahora acá vamos a tomar lo que son de la cadena las hebras de afuera, de esta cadena esta hebra acá y de esta cadena esta hebra. Vamos a dejar las que están en medio sin tomar, ok. Esta de acá no la vamos a tomar, sino que solamente esta de afuera. Esta no la vamos a tomar, solamente esta de afuera, ok. Así
y así. Comenzamos acá, así y así. Vamos a hacer puntos bajos. Damos altura, cerramos. No lo hagamos tan apretado para que no se empiece a encoger el tejido. Siguiente, así, en medio, tomando solamente una hebra de la cadena. Y así sucesivamente en todo, sin hacer aumentos, sin hacer más nada que tomando una hebra de cada cadena, haciendo punto bajo. Entonces así lo vamos a hacer en todo alrededor, todo acá. Nos vemos por acá. Estoy en mis últimas 2 cadenas. Aquí la última. Aquí hay 2, pero esta es la cadena al aire que hicimos. De la parte que cortamos, esa no la vamos a hacer. Así. Ahí está. Vamos a soltar un poco acá, ya que le vamos a dar vuelta. ¿Cómo quedó? Vamos a darle vuelta. Y acomodamos bien. Miren qué bonito se ve. Entonces ahí acomodamos bien, jalamos lo que tengamos que jalar. Miren qué bonita queda. Bastante firme, es por eso que trabajé este bolso con el trapillo 100% algodón, ya que si hubiese trabajado con uno que es muy elástico, suele bastante como a doblarse y no sale bien la forma de este bolso. Entonces es por eso que trabajé con el de algodón, ya que queda más firme. Este otro bolso también lo trabajé con trapillo de 3 centímetros, pero este sí es elástico y queda como un poco levantadito de un lado. No tanto, porque pues es un poco más grueso que el de, bueno, es 1 centímetro más que el de 2 centímetros. Si hubiese trabajado con uno de 2 centímetros, sí me queda, bueno, adicional que tengo que hacer más vueltas para que quede este ancho. Queda también un poco como muy ondulado o no queda firme. Entonces con un trapillo de 3 en adelante, bueno, no tanto, de no más de 5 centímetros de ancho, queda muy bien este tipo de bolso. Entonces queda muy bonito, más firme, entre más grueso obviamente el trapillo. Y si es de algodón, pues nada, cuesta un poco trabajar, bueno, duelen un poco las manos, pero realmente vale la pena porque el bolso queda bonito y más firme, como les digo. Así. Ahora lo que vamos a hacer es deslizados en la parte de acá, de en medio. El color está bonito también, miren. Bueno, a ver, esto luego lo vamos a esconder. ¿Dónde está la orejita? Aquí. Esta es la orejita. Ahí está. Me voy a dirigir aquí donde está este. Así. Tomo trapillo, doy altura y cierro. Este es mi primer deslizado. Si quieren, agréguenle un marcador. Luego me dirijo aquí, de este punto, donde está la hilera de lomitas. Tomo trapillo, doy altura y cierro. Ahí está, el segundo. Vamos a hacer entonces aquí donde está este nudito, donde está esta línea, esta raya, y donde está la línea de lomitas. Aquí, 1, 2, 1, 2. Ahí vamos a hacer los deslizados. Damos altura, como les digo, tomando todo el punto, cerramos. Aquí, tomando todo el punto, damos altura, cerramos.
Aquí estamos en la parte de en medio, en la línea. Luego me voy a saltar acá, en esta cadenita. Así estamos. Aquí en esta cadenita. Sí. Apretado. Ok. Luego hasta acá. Como lo hicimos acá. Ahí. Aquí donde la línea de lomitas. Esta línea. Línea lomitas. Línea, línea lomitas, línea. Estoy terminando este lado de esta línea de lomitas. Vamos a saltar aquí. Ok. Así. Luego aquí. Esta línea, línea de lomitas. Línea, línea de lomitas. Línea, línea de lomitas. Tal como hicimos acá. Llegamos a la parte de en medio. Vamos a hacer aquí, en esta cadenita, hay como una tira acá antes de llegar al primer punto. Aquí y aquí, en esta línea. Línea, cadenita, esta línea aparece acá. Y esta línea, hilera de lomitas, línea, estoy terminando acá, línea de lomitas, estas líneas, vamos a ir acá. Ahí. Ok, aquí está la primera cadenita, quitamos, y acá de ahora en adelante vamos a tomar solamente esta hebra de la cadena, esta de acá, dejando esta intacta, ok, solamente la hebra de atrás. Vamos a hacer deslizados también. Ahí está donde estaba el, así, donde estaba el marcador, y para seguir la segunda hilera, si quieren agreguen nada más el marcador de donde hicieron el primer punto, que sería esta segunda vuelta. Ok, entonces vamos a hacer aquí sin saltarnos ninguna cadenita, solamente vamos a hacer puntos deslizados en cada cadenita de base. Estoy terminando acá, faltan los últimos dos antes de llegar donde tengo el marcador para iniciar la otra hilera. Ahí está, y aquí donde está el marcador, ahora vamos a hacer una línea de puntos bajos, siempre tomando nada más la hebra de atrás de la cadena. Así, una hebra, ahí está el primer punto bajo, agregamos el marcador aquí, ya que será la cadena de cierre o comenzar la siguiente hilera. Ahí, tomando una, punto sobre punto. Aquí voy a hacer una disminución, entonces acá empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hice 8 puntos. Ahora voy a hacer una disminución, voy a empezar a tomar esta, doy altura hasta ahí, no voy a cerrar. Me voy a dirigir a la siguiente cadena tomando esa hebra, doy altura y cierro por 3. Esta es una disminución.
Ahora voy a hacer otra disminución en los siguientes 2 puntos. Ahí, doy altura, siguiente, doy altura y cierro. Así, ahí están las 2 disminuciones de la parte en medio. Y ahora solamente sigo haciendo punto sobre punto hasta llegar a la parte en medio del otro lado. Estoy llegando a la parte de en medio. 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos a hacer la disminución a este lado. Ahí. Siguiente disminución. Cerramos. Y seguimos hasta terminar. El último antes de llegar al marcador. Vamos a quitar el marcador. Aquí. El primer deslizado. Aquí pueden agregar el marcador si quieren hacer más deslizados. Yo ya no lo voy a hacer. Entonces está ahí. De hecho sí lo voy a agregar porque aquí va a ser la cadena de cierre. Sí, agréguenle para que sepamos dónde vamos a cerrar. Entonces aquí sin saltarnos ningún punto, sin hacer disminuciones, solamente deslizados, tomando una sola hebra de la cadena. Ok, en todo alrededor. Aquí estoy terminando mis 2 últimos puntos antes de llegar al marcador. Vamos a cortar, no dejamos tanto, así, soltamos acá con la aguja lanera, quitamos, así, ingresamos la cadenita en esa hebra y en la última. Acomodamos bien ahí para que se mire bien y llevamos el resto por debajo de los puntos hacia la parte de adentro para poder esconder todo este trapillo bien, ¿sí? Por todos estos puntos. Luego lo hago y ahora acomodamos bien, estiramos. Luego le agrego en esta parte un magnético, así, para que cierre. Si ustedes no quieren esta parte de aquí arriba muy cerrada así, entonces lo que tienen que hacer para que quede un poco más abierta acá, hacer menos aumentos al inicio. Recuerdan que hicimos 6 aumentos, entonces hagan un aumento menos, o sea 5, y ya lo demás es igual. Ok, entonces aquí agregamos el magnético. Luego voy a agregarle cualquiera de los 2 lados, puede ser su lado de enfrente. En este va a ser el mío y le voy a agregar acá mi etiqueta. Así. Ahora le vamos a agregar los aros. A ver, creo que aquí. Y por último, su cadenita. Pueden agregarle el accesorio que gusten, una borla, lo que gusten. Miren qué bonita. Y de todo el trapillo, miren, me sobró bastante. Podemos usarla como un crossbody o también como cartera de hombro. Agregamos acá, pasamos y agregamos así las dos.
Miren qué bonita. Y listo, mira qué fácil podemos crear esta hermosa cartera con muy poco material. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, darle like y comentar si te gustó. Nos vemos en el próximo proyecto. Saludos y bendiciones.